Pues buenas tardes allá en España y buenas tardes acá también en México. Qué gusto tenerlos aquí en sala. El día de hoy vamos a tener una entrevista maravillosa que vamos a estar haciendo a Ainhoa Prat. Ella es nutricionista experta en microbiota intestinal y justamente nos va a platicar acerca de esto, porque a lo mejor varios de ustedes van a decir, bueno, ¿y qué es eso de la microbiota? ¿A qué me ayuda? ¿Por qué es importante? Y ella nos va a explicar todo esto. Pero antes, déjenme les platico que también Ainhoa y yo tenemos todos los miércoles a las 12 México, 1 España, un en vivo en Instagram. ¿Sí es a las 12? No, 8 España. Ay, perdón, 12 México, 8 España, perdón, sí, como que estuvo al revés. Tenemos un en vivo en donde hablamos acerca de temas de salud y ahorita acabamos de iniciar una serie en donde vamos a estar platicando el motivo por el cual nosotras nos unimos a esta comunidad de Newme y por qué estamos recomendando, utilizando y desarrollando pues, lo que es Newme y su tecnología en cuanto a suplementación. Así que por ahí nos pueden seguir, por favor. Al ratito les ponemos aquí cómo nos encontramos para que nos busquen, nos den like y nos sigan todos los miércoles, 12 México, 8 horas España. Pues qué gusto, Ainhoa. Bienvenida a esta entrevista y vamos a dar inicio. Cuéntame. Buenas tardes a todos y un placer estar aquí contigo para compartir este tema que es que a mí me encanta. Me enamoró cuando lo conocí y haya sido desde el año 2015 que conocí la microbiota y al principio era como la loca del intestino, pero luego ya has visto que se ha puesto de moda. Pero bueno, Exactamente, sí, hace un par de años ya empezamos a escuchar más este término porque anteriormente le decíamos la flora intestinal. sí. Posterior, de ya hace varios años, cambiaron el término a microbiota intestinal y justamente aquí empezamos con nuestra primera pregunta, Ainhoa. ¿Cómo definirías la microbiota intestinal y por qué es considerada hoy uno de los órganos más importantes para la salud? Pues fíjate, nuestro cuerpo al final es un planeta que está totalmente colonizado. De hecho, somos más bacterias que humanos, ¿no? Se suele decir. Y está colonizado por millones y millones de microorganismos en los que tenemos pues, las bacterias, los virus, los hongos, los protozoos, y lo tenemos por todo nuestro cuerpo. Lo tenemos en la piel, en los pulmones, en la Sí. vagina. Y sobre todo donde tiene su Beverly Hills, ¿no? Donde vive y están millones y millones de estos microorganismos, es en el intestino. Es ahí donde es, vamos, donde está feliz. Y fíjate, nuestro intestino al final tiene 6 metros de intestino delgado y 1,5 metros de colon, que si toda esa superficie tú la extiendes, es como tener un campo de tenis metido en lo que es nuestra tripa, ¿no? Aquí en el abdomen. Yo eso cuando lo escuché dije, madre de Dios, o sea, claro, porque el intestino al final va haciendo, se va replegando, son esas vellosidades, ¿no? Se va replegando y además cada una de ellas tiene encima más microvellosidades, que es como la toalla que tiene esos bultitos que van saliendo. Pues nuestro intestino es igual. Entonces, cuando expandimos toda esa superficie, es como un campo de tenis y está colonizado por todos estos microorganismos. Yo digo que es un ecosistema, es como tener ahí nuestro Amazonas, con todos estos bichitos que tienen que convivir. Y cada uno de ellos al final tienen sus funciones, porque la microbiota tiene, pues no sé cuántas, ahora exactamente el número no te sé decir, pero son muchísimas funciones que tienen una grandísima importancia en nuestra salud. De hecho, para mí es la clave de nuestra salud, porque como nuestra microbiota no esté bien, nuestra salud no va a estar bien. Oye, Ainhoa, ¿y por eso le llaman el segundo cerebro? ¿Será por eso Claro. o porque? A ver, cuéntame. Sí, porque se comunica con nuestro cerebro. Hay una autopista bidireccional entre lo que es nuestra microbiota y nuestro cerebro. Y fíjate lo curioso, le manda muchos más mensajes nuestra microbiota a nuestro cerebro que al revés. De ahí, seguro que habéis sentido alguna vez, ¿no? Cuando estás nerviosa, esas maripositas del estómago, que lo mismo se te quita el hambre o tienes que ir corriendo al baño. Entonces, esas emociones, ¿cómo afectan a nuestro intestino? O al revés, cuando has comido mucho y tienes como esa pesadez, esa indigestión, tu mente no va igual de rápido y está igual de enfocada. Te sientes eso, abotargado, ¿no? Entonces, esa comunicación bidireccional entre el uno y el otro y cómo nuestro intestino le rige a la cabeza. Aquí, por ejemplo, no sé si habréis oído hablar, las mujeres cuando se van a quedar embarazadas siempre dicen que tengas cuidado con el toxoplasma.
la toxoplasmosis, ¿no? Esa enfermedad que se Una transmite a bacteria. través, eso, que es la bacteria que va a causar esto de las heces de los gatos. Pues fijaros qué curioso. Eso es una bacteria que está en las heces de los gatos y si un ratón se aproxima a una hez que esté con esa bacteria, lo que hace la bacteria es hacer que el ratón pierda miedo al gato. Entonces, claro, ¿qué hace el gato? Se lo come. Con Ay, esto, lo que estoy diciendo es que las bacterias nos van rigiendo, también rigen nuestras apetencias. Cuando tienes una candidiasis, que al final también es un un hongo. desequilibrio en todas nuestras bacterias, lo que hace la cándida, que es lo que le gusta el azúcar. Entonces, las personas que tienen la cándida en sobrecrecimiento tienen mucha apetencia por esos azúcares. Entonces nos van rigiendo, ¿no? Esos bichitos chiquitines tienen mucho que ver también con todas nuestras emociones. ¿Quién pensaría que nuestro intestino puede determinar tu estado emocional, ¿no? O ¿Has sea, visto? eso está bien interesante. Pero ¿qué factores de la vida moderna, Ainhoa, son los que más dañan ese equilibrio? Porque tú lo acabas de decir, lo que necesitamos es tener una sinergia entre todas esas bacterias que tenemos o todos esos bichos que tenemos en nuestro intestino. Pero ¿qué pasaría si esas bacterias malas o patógenas empiezan a reproducirse más que las que nos ayudan en nuestra salud? O sea, ¿qué onda con eso? Vale, aquí vamos a ir un pasito para atrás, ¿vale? Antes se pensaba que cuando nacía el bebé era estéril. Y luego ya se vio que no, que ya le empezaba a estar colonizado por las bacterias de la madre, que le va llegando a través del cordón umbilical y todo. Y sobre todo es muy importante cómo va a ser el parto de ese bebé. Cuando es un parto natural, que va a pasar por el canal de la vagina, lo que le está haciendo es, ya se está repoblando por esas bacterias que tiene la propia madre. En cambio, cuando se hace una cesárea, le estamos quitando de esa población y lo que le está llegando realmente son bacterias, virus y todo que está en el ambiente o en la propia piel, las personas que le van a Los coger, ¿no? guantes del doctor. Efectivamente, y hubo una matrona que lo que empezó a hacer era empapar una gasa en la vagina de la madre y luego frotar al bebé con esa gasa, precisamente para que le vaya colonizando todas esas bacterias, porque ya empieza ahí, hasta los 3 años, nosotros no tenemos realmente como la microbiota totalmente formada. Además, que sepáis que la microbiota al final es como la huella dactilar. Cada uno tiene la suya, es independiente. Eso es una de las cosas importantes, por eso siempre pregunto, ¿cómo naciste, no? La segunda es, ¿cómo fue tu alimentación? ¿Fue a través de la leche materna o a través de una alimentación artificial? Todo eso también va a influir en cómo va a ir creciendo y madurando esa microbiota. Luego está la alimentación complementaria, cuando ya empiezas a tomar los sólidos. Eso también va a hacer cómo va a ser esa microbiota. Y luego, antes también teníamos mucha histeria, yo lo voy a decir un poco histeria, por todo lo estéril, ¿no? Has esterilizado el biberón, cuidado que el chupete ha caído y limpia todo. Y eso es totalmente contraproducente, es esa suciedad sana, porque cuando el bebé está cogiendo ese chupete que ha caído al suelo, está esa bacteria entrando o el bichito que haya por ahí y lo que hace es educar también a nuestro sistema inmunitario. Entonces, nuestra microbiota ya se está ahí modulando, ¿no? Hasta los 3 años. Y a partir de ahí, ¿qué va a influir? Pues hoy en día lo que le influye una barbaridad es lo que antes va a hacer que esa microbiota se modifique es la alimentación. De hecho, se ha visto cuando una persona se marcha a otro país o viaja a otro país, empieza a cambiar su alimentación, esa microbiota empieza a cambiar. Entonces, lo primero que hace es la alimentación. Claro, ¿qué alimentación hay hoy en general, no? Pues mucho ultraprocesado, muchos azúcares, alimentos con pocos Colorantes, nutrientes, todos los colorantes. todos los pesticidas, todas estas historias que hay y muy poca fibra también, que al final luego hablaremos de qué es esa fibra. Entonces ahí tenemos toda esa alimentación. Luego tenemos todos los tóxicos que nos están rodeando, lo que has dicho, ¿no? Los pesticidas, todo lo que viene en la alimentación, todo lo que viene en el agua, porque el agua que estamos consumiendo al final es el segundo nutriente más importante. El primero es el oxígeno, el aire y el segundo es el agua. Y el agua, por mucho que nos estén diciendo que el agua del grifo es, vale, será saludable, es potable, perdonarme, pero no es saludable. Saludable no porque tiene metales pesados, tiene restos de medicamentos, tiene todo lo que va arrastrando. También tiene todas esas bacterias que pueden venir. Entonces, al final el agua del grifo no es saludable, ¿vale? Entonces tenemos toda esa parte. Luego también influye cuando tienes y lo diré,
Los medicamentos es verdad que hay que consumirlos cuando son necesarios, pero hay que mirar bien, ¿no? Porque hoy en día también se tiene mucha facilidad a estar consumiendo pues un antiinflamatorio y cosas de estas. Y al final todo eso va a influir en nuestra microbiota. Tienen efectos secundarios. De hecho, los antibióticos, que ya por fin ya se ha instaurado que si tú vas al médico te dice, tómate un probiótico si estás tomando el antibiótico, pero antes no se hacía eso. ¿Y qué hacía un antibiótico? El antibiótico lo que hace es matar todo. Es que le da igual. No va a distinguir si es una bacteria buena, una bacteria mala, le importa tres. Lo que yo siempre digo es como que te deja tu intestino como un terreno yelmo, ¿no? Lo arrasa con todo. Ahí van. Y luego, claro, si tú no te preocupas en que ese terreno lo vuelves a sembrar, lo vuelves a cuidar, entonces, ¿qué empiezan a salir? Malas hierbas, las zarzas, y entonces es cuando empezamos a tener esas molestias también digestivas que vienen de todo esto, de que no estamos repoblando ni cuidando bien a nuestro intestino. Luego también influye a que haya ese desequilibrio entre las bacterias cuando uno tiene, por ejemplo, una infección, ¿no? Cuando tienes una salmonelosis o cualquier cosa de estas, todo eso va a influir en que luego a ver cómo se recupera ese intestino. Y luego tenemos nuestro querido estrés, ese es ese asesino El de todos silencioso que los nos días. acompaña. Ese está ahí, ese está ahí. Y claro, el estrés ya sabemos que es necesario, hay un estrés que es bueno, que es el que nos dice, venga, adelante para afrontar todos nuestros retos, pero el que se acomoda en nuestro copiloto y se va quedando ahí y cada vez está más intenso, ese es el que no nos conviene para nada. Además de dejar a nuestro cuerpo en jaque total, al intestino también lo que va a hacer es hacer un desequilibrio en esas bacterias. Y luego nuestro propio intestino, que esto también es importante, he dicho antes que el intestino son vellosidades, ¿no? Son así vellosidades que tiene intestino y estas vellosidades, en la pared que les recubre, imaginaros que son ladrillos que están unidos unos con otros, pin, 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 y esos ladrillos los unen unas grapas, ¿vale? Las Tight no me sale bien, pero bueno, ahora no me sale en español. Las Cristal, ¿cómo se llama? Las, enlaces, los enlaces, o bueno, sí, los, ajá, Sí, joints, no me, sí, sí, pero son enlaces. como grapas, ¿vale? Imaginaros que son como grapas que van uniendo esos ladrillos. ¿Qué hace el estrés? Aparte de aquí arriba que están todas esas bacterias, va a causar desequilibrio entre ellas, va a hacer que estas grapas se unan más de lo necesario. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los nutrientes que están aquí arriba, que las bacterias tendrían que ir digiriendo, no se van a digerir bien, porque esto se va a abrir y van a empezar a pasar a través de esta pared. Al otro lado tenemos al sistema inmunitario. Entonces, estos son como polizones. Cuando un nutriente tendría que estar bien digerido y atravesar la pared y pasar entre estos ladrillos, cuando ya está bien digerido, lo que hace es atravesar tal cual, ¿no? Entonces, detrás tenemos al sistema inmunitario y cuando atraviesa es como si fuese una frontera. Antes, cuando pasabas según las fronteras, te ponen un sello de bienvenido. Pues estos no tienen ese sello de bienvenido porque se han colado cuando esto estaba más abierto. Entonces son como polizones y nuestro sistema inmunitario empieza a estar en alerta. Y esto es lo que también vamos a hablar, va causando toda esa inflamación silenciosa que es la madre de las enfermedades. Entonces, como veis, el estrés no nos conviene para nada. El sedentarismo tampoco. Hay una relación entre lo que es la microbiota y el ejercicio. Cuando hacemos ejercicio, esa microbiota, el ejercicio va a favorecer que haya unas bacterias que son las que nos van a ayudar. Vamos a llamarlas buenas, por decirlo de alguna manera. Favorece a esas bacterias buenas. ¿Y qué hace cuando hay un equilibrio entre esas bacterias buenas y esas bacterias que no son tan buenas? Pues también van a ayudar a nuestra recuperación del ejercicio. Por eso siempre digo que con nuestra microbiota es una relación win-win. Le cuidamos y ella nos cuida. Hacemos ejercicio, le favorecemos y ella nos ayuda a recuperarnos. Lo mismo pasa con el sueño. Otra vez hay una relación win-win. Cuando dormimos bien, favorecemos que haya una buena microbiota. Que dormimos mal, hay un desajuste. Y ella también nos ayuda a dormir bien cuando está equilibrada. Entonces, como veis, todos los hábitos saludables que conocemos son los que van a apoyar a nuestra microbiota, a que esté en ese equilibrio. Ay, no, y qué síntomas ahorita las personas han de estar pensando, a ver, ¿cómo puedo saber yo que tengo un desequilibrio en mi microbiota? O sea, ¿qué síntomas así rápido me puedes decir cuatro, cinco, seis síntomas que te pueden hacer pensar en un desequilibrio? Pues mira, uno de ellos tenemos al maravilloso estreñimiento que se ha normalizado.
y no es normal. Oye, Deberíamos ir al baño. perdón que te interrumpa, es que llegan pacientes y les digo, ¿algún síntoma más? No, todo muy bien. Y conforme va pasando la consulta me dicen, ay, tengo estreñimiento. Y yo, ay, ¿por qué no me habías dicho? Ah, es que ya es normal en mí, desde que era niña. Le digo, no, a ver, eso no es normal, pero sí. Efectivamente. O qué es normal para ti ir al baño, o qué es lo normal de cómo tienen que ser sus heces. Ya sé que puede ser un tema un poco escatológico, pero es que es normal, o Es sea, lo importante. normal sería cuando vas al baño mirar lo que has depositado. De verdad os lo digo, ¿eh? Hay una escala que se llama la escala de Bristol, que es una universidad que estudió las heces y las clasificó. Entonces está la hez ideal, que sería como un plátano maduro. Yo todo esto lo tengo que hablar en consulta porque es que da mucha información. Claro, claro, Entonces, totalmente. desde esa hez maravillosa que es el plátano maduro, nos vamos yendo a cada vez más duro a las bolitas de cabra de oveja. O a estar 2 o 3 días sin ir al baño. O al revés, empieza a estar más Correcto. blando, más sueltito, hasta que puede ser una diarrea. Entonces, esos son dos síntomas, tanto la diarrea como el estreñimiento. En la diarrea no estamos absorbiendo bien nutrientes, en el estreñimiento nos estamos intoxicando, porque esas heces están más tiempo en nuestro intestino, en el colon, y ¿qué pasa? Se reabsorbe todos esos tóxicos, para que veáis lo importante que es. Luego está también esas digestiones pesadas o la hinchazón, que haya gases, el meteorismo. Ya sé que tenemos que tener gases, pero ¿hasta cuánto? O sea, ¿hasta qué punto, no? Si huelen bien, si no huelen bien, nos estamos metiendo en este intestino ahí a saco. También está muy relacionado el cómo tenemos nuestro estómago con nuestro intestino. Cuando tenemos poco ácido en el estómago, ¿qué va a pasar? Que no se está matando a esas bacterias que no deberían de llegar al intestino y todo eso puede producir que realmente luego haya un desequilibrio entre ellas. Y aquí hay un dato importante. El estrés hace que disminuya ese ácido y eso al final nos va a afectar. Y lo que hoy en día muchas veces se piensa, ay, siento acidez, y entonces te dan la bomba de Omeprazol, protones, eso, el te están omeprazol, el empeorando. omeprazol y de todos Sí, ajá, te están empeorando porque eso precisamente lo que va a hacer es que baje tu ácido y tú lo que tienes es el ácido bajo. Pero como te da ardor, se piensa que hay más y no es por eso. Es porque nosotros desde el esófago al estómago tenemos una válvula que va por diferencia de pH. Entonces, claro, si no tenemos ese ácido bien, esa válvula se abre mucho más fácil. Y aunque sea poquito lo que suba, ya te va quemando y te va creando ese malestar. Entonces, ahí también hay que tener atención, ¿no? A realmente ese déficit de ácido, si es un déficit o es un exceso. Así que tenemos lo que he dicho, la hinchazón, las malas digestiones, diarrea, estreñimiento. Luego también se refleja en todo lo que es la piel. Yo siempre digo, lo que ves fuera es un reflejo de lo que hay dentro. Pues esas dermatitis, las rosáceas, todo tiene que ver con tu intestino. Nuestro cuerpo nos habla constantemente. No hay más que total. prestar atención. Y por ahí también que hay una persona que está en el equipo con su colitis, la colitis ulcerosa, también cómo te afecta también al dolor de cabeza. Y hay pues todo tipo de síntomas que puedes ir atribuyendo a tu digestivo. Sí, prácticamente, y justo les decía, o sea, tienes estreñimiento, diarrea, inflamación, mala digestión, reflujo, Hay que acidez, estar. te duele la cabeza, no duermes bien, te sientes cansada. Me he Eso, congelado yo. no, aquí estás. Ah, sí. Todos esos son síntomas de un desequilibrio en nuestras bacterias. Pero ahora sí. Entonces, ¿de qué manera una microbiota desequilibrada puede producir o aumentar? Ay, ¿no? Aquí en lo que comentaste, hablando ya más específicamente del estrés oxidativo y la inflamación, que como dijiste, perfecto, la madre de todas las enfermedades. O sea, ¿cómo el desequilibrio? O sea, si tú tienes estreñimiento, gastritis, colitis, inflamación, por favor, pon atención en tu microbiota intestinal, porque eso te puede estar causando esa inflamación silenciosa, que es la antesala del desarrollo de una enfermedad. Cuéntanos cómo es que este desequilibrio te termina afectando. Perdona, ¿cómo es el desequilibrio? ¿Cómo esa disfunción o ese desequilibrio, esa disbiosis intestinal en estas bacterias terminan causando el estrés oxidativo y por ende la inflamación? Claro, porque al final, como hay una disbiosis, la disbiosis es cuando no hay un equilibrio entre esas bacterias buenas y las bacterias patógenas, pues todo eso es lo que os he explicado, ¿no? Que al final va a hacer que nuestro sistema inmunitario que está al otro lado,
fijaros lo que os he dicho al principio, que son muy importantes los 3 primeros años y que haya un entrenamiento, porque es que detrás del intestino está todo nuestro sistema inmunitario. El 70% del sistema inmunitario está en el intestino. Entonces, si esa barrera intestinal no está bien, nuestra microbiota no está digiriendo bien, están pasando todo ahí nutrientes mal digeridos, todo esto va a poner a nuestro sistema inmunitario en alerta. Y todo esto al final va causando esa inflamación. Es esa inflamación silenciosa, ¿no? Que no se siente. Tú no sabes que estás inflamado, pero tu cuerpo está todo el rato en alerta roja, como si estuviesen los bomberos ahí preparados constantemente. Y todo eso al final también va causando los dolores articulares y todo lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, es súper importante que esa microbiota esté en orden. Además, también va a contribuir, en este caso estamos hablando de la inflamación. Y aquí es otro de los nutrientes importantes que vamos a hablar, lo del glutatión. Justo esta es otra de las preguntas, pero una de las cosas importantes y no es también el que pues no absorbes nada, ¿no? O sea, cuando hay un desequilibrio en las bacterias, no vas a absorber adecuadamente pues los nutrientes que se requieren para poder combatir esta inflamación. Pero ¿qué alimentos o patrones alimenticios promueven una microbiota sana y favorecen además a la producción natural del glutatión, que es uno de los poderosos antioxidantes que pues, nos ayudan a disminuir ese estrés oxidativo? Así es. Pues a la microbiota le gustan. Ya os he dicho que es un jardín. En un jardín, ¿qué hacemos? Primero lo abonamos y luego plantamos las semillas. ¿El abono cuál va a ser? Los prebióticos. ¿Y qué son los prebióticos? Es la fibra. Toda esa fibra que podemos encontrar en las verduras, en las frutas, en los frutos secos, y luego tenemos que esperar un tipo de fibra que es muy importante, que es el almidón resistente, Oh, que sí. esa la encontramos cuando enfriamos, cuando, por ejemplo, los tubérculos, ¿no? La patata, el boniato, todos estos, los cocemos con piel y una vez que están cocidos los metemos en la nevera directamente para que se produzca un choque de temperatura. Ese choque de temperatura va a hacer que el almidón de estos alimentos se modifique y se transforme en almidón resistente tipo 3. Entonces, nosotros no somos capaces de digerir esa fibra, pero para las bacterias es un manjar. Entonces, podemos hacer de forma natural, de darles ese tipo de fibra, que también se puede hacer cuando hacemos cereales, lo mismo, hacemos arroz y a la nevera. Tenemos que esperar a que se enfríe. Una vez que se ha enfriado, lo podemos consumir y se puede atemperar. No hay que subir mucho la temperatura porque si no, el tinglao se deshace. Entonces, para mantenerlo es atemperarlo, ¿vale? Entonces, esa fibra es súper importante. Para ellas ya os digo que es un manjar. Y luego el tener eh, cuando hay mucho colorido en nuestro plato, por eso digo siempre el arco iris, al final estamos metiendo diferentes verduras, diferentes frutas y todo eso nos va a aportar las diferentes fibras. Los antioxidantes en este caso también son muy importantes. Y además, aquí la microbiota digiere esos antioxidantes para que nuestro cuerpo tenga esos beneficios. O sea, va a favorecer que tengamos el beneficio de los antioxidantes, ¿vale? Entonces tenemos los prebióticos, mucha fibra. Y una vez que tenemos esa fibra, luego tenemos los probióticos. Y ahí serían las semillas. ¿Dónde tenemos esas semillas? En los alimentos fermentados, por ejemplo. Lo que es el yogur, el chucrut, el miso, los kettles que estoy diciendo, pickles, todos los encurtidos, todas estas cosas, ahí tenemos también todos esos probióticos. Y aquí os diré también, para darse otra, profundizar un poco más, en lo que son los fermentados lácteos, lácteos, sí, es mejor que sean de cabra u oveja que de vaca, ¿vale? Y mejor que sea un yogur o un kefir. Por ejemplo, el kefir va a tener también más bacterias. ¿Por qué os digo esto? Porque la leche de cabra y de oveja es diferente que la de vaca. No tiene la cantidad de lactosa y además la proteína de la leche es diferente, porque muchas veces lo que causa intolerancia es la propia proteína de la leche, que es la caseína, ¿vale? Y es diferente. Y ya que estoy hablando de esto, lo voy a enlazar un momentito con otra cosa, que es el gluten, que no hemos hablado de ello, pero que también es importante, porque el gluten, cuando se digiere en el intestino, causa lo que se llama gluteomorfina y va a hacer que Pero ¿qué es esas. el gluten? Para las personas que no conocen, ¿qué es el gluten? Vale, el gluten forma parte de los cereales. Entonces lo Del encontramos en trigo. los cereales. Sí, que suele ser, para que os acordéis, trigo, avena, centeno, cebada.
sea, básicamente. Y los tenemos en ese tipo de cereales. El arroz, por ejemplo, no, el maíz tampoco, ¿vale? Entonces, el gluten lo que hace es también hacer que esas grapas se abran más. Va a hacer que sea un intestino permeable. ¿Vale? Entonces, para que veáis también la importancia de consumir. Con esto no estoy diciendo que no haya que consumir gluten, ¿eh? Pero que tengáis en cuenta que hay personas que pueden ser más sensibles y que hay un médico que se llama Alex Fasiano, si queréis buscar, y él vio que a todo el mundo le sienta, o sea, hace que se produzca esto. Luego cada uno tiene su propio intestino y, como siempre, sus particularidades. Entonces ahí tenemos los probióticos, por eso potenciar pre y el pro. Me encanta. Digo, eso es bien importante porque, por ejemplo, todos a lo largo del día hay muchas personas que no consumen nada de fruta, digo, nada de verdura, o sea, es casi pura proteína, grasas, y lo peor ahí no es que pues jamás en la vida consumen un alimento fermentado. Entonces, pues, ¿de dónde vas a obtener los nutrientes necesarios para las bacterias que crezcan de forma adecuada, ¿no? Y ahí es en donde, oye, es que tengo mucho problema digestivo, tengo mucho estreñimiento, ¿y cómo es tu alimentación? No, pues está basada en proteínas, pero ¿y la fibra? Y todos estos otros nutrientes que se requieren para mantener una microbiota intestinal sana. Ya no estoy hablando para bajar de peso, ya no estoy, no, para mantener una microbiota intestinal sana, porque muchas veces ponemos atención a, es que quiero bajar de peso y haces dietas súper restrictivas o cosas, pero te olvidas de que tenemos que nutrir tanto a nuestro cuerpo como a nuestras bacterias. O sea, es algo que ni por aquí nos pasa. Cristal, ¿estás ahí? Es que a mí de repente te congelas. No sé si soy yo, pero sí. Pues yo creo porque a mí no te me congelas. Pero bueno, ahí vamos, ahí seguimos. Entonces, cuando hay un desequilibrio de estas bacterias, no vamos a tener una buena asimilación y absorción de nutrientes en general, ni de alimentos, ni de vitaminas, y muchas veces ni siquiera de medicamentos que estemos tomando, y es por eso que a veces vamos aumentando dosis, porque en tu intestino no estás absorbiendo nada. Entonces, una de las cosas que quiero preguntarte, Ainhoa, es qué importancia tiene esta nueva suplementación de Numi en cuanto a la producción o adquisición de glutatión, y como quiera también el hecho de ir cuidando nuestra microbiota intestinal en conjunto con un suplemento que realmente se absorba. Pues mira, para mí fue un catacrack total, porque yo he sido muy reticente a la suplementación precisamente por lo que estás diciendo. Si tú no tienes un buen intestino, que esa pared esté sana, con una microbiota que esté digiriendo bien los nutrientes, en realidad esto es como un colador. Yo me meto el suplemento, pero se va. O sea, realmente cuánto llega luego adentro del cuerpo y llega a la célula. Pues bien poquito, ¿no? Entonces siempre me enfocaba en poner primero bien todo ese intestino. Y a mí que me encantó de esta tecnología, que no depende del intestino. Fíjate que adora el intestino, ¿eh? Pero digo, qué maravilla, porque va a llegar al cuerpo sin pasar por el intestino. Le va a dar exactamente igual. Entonces, lo fantástico que es que en la boca ya se está produciendo la absorción. Y a mí me suele preguntar, pero con comida, sin comida, en ayunas, ¿qué hago? Yo, que no, que no, que no, que no depende del intestino, que es en la boca, todo se produce aquí. Y en cuestión de segundos ya lo tienes en el torrente sanguíneo. Y encima lo maravilloso es que ahora ya sabemos por un estudio que en menos de 5 minutos lo tienes en la célula. Entonces, es que esto es esos avances que dices, qué maravilla. Hemos No, pasado de la edad de piedra allá a estar por ahí, en el estelar. y una de las cosas importantes, Ainhoa, es que si tú que nos estás escuchando ahorita tienes algún problema digestivo, ya sea de lo que acabamos de comentar, inflamación, gastritis, estreñimiento, lo que sea, esta suplementación te puede ayudar a desinflamar de forma interna, porque como no pasa por tu intestino, te va a ayudar a ir desinflamando en lo que tú mejoras tu alimentación, en lo que tú le empiezas a dar fibra a tu cuerpo, en lo que tú vuelves a hacer un equilibrio en tu microbiota. Entonces a mí me encantó, como dices tú, cuando yo la conocí, porque dije, wow, puedo atacar dos cosas a la vez, o bueno, puedo solucionar dos cosas a la vez. Y Eso te lo sí. digo de esta manera, porque bueno, me imagino que también lo primero que haces es casi, casi que todo un reset intestinal para que la persona pueda absorber, asimilar y digerir adecuadamente los nutrientes, pero mientras haces ese proceso que muchas veces dura de 3 meses o más, yo ya le estoy dando a mi cuerpo una nutrición celular, porque lo único que tengo que hacer es enjuagar ese suplemento en mi boca.
no tiene que pasar por mi intestino. Entonces, ¿tú qué experiencia en tu clínica, en tu consulta has tenido con esta suplementación? A mí lo que, bueno, yo puedo hablar también de mi testimonio. Yo cuando lo empecé a tomar fue, siempre lo digo, el herpes zóster que me vino a visitar hace un año. Y para mí fue, vamos, mi salvación, porque empezaron los dolores del infierno, que no sabía ni qué hacer con ellos, porque estaba yo con mis respiraciones, con mi Reiki, con mis historias, y de verdad que aquello era, ahí dije, sí que es incapacitante el dolor. Y encima, como te pones a mirar en internet y pone, puedes cronificarse, y yo, la madre de Dios, a ver cómo soportas esto. Y cuando decidí aumentar la dosis, y ese día que aumenté la dosis, al día siguiente no volví a tener dolores del infierno, las molestias sí, pero los dolores del infierno no, dije, esto es maravilloso. Luego he visto más cosas, pues también a nivel de descanso, de dormir, personas que no duermen bien y de repente pues empiezas a descansar bien, a tener un sueño profundo, a tener más energía, a no enfermarte. Hubo una clienta que me dijo, pues si te digo la verdad, no noto nada. Bueno, sí, que no me enfermo. Y yo, pues bienvenido sea eso, porque ¿cómo me puedes decir que no notas nada? Figúrate, ¿no? Que es que aquí muchas veces como si la gloria mata la memoria, se nos olvidan y es como si no noto nada, no. Pero sí, esto va haciendo por dentro. Hoy mismo que estaba escuchando una charla es un Parkinson, un Alzheimer y todo esto, tú no notas nada hasta que un día vas al médico y te dice, ay, tienes Parkinson. Y esto no ha aparecido de ayer a hoy, ¿eh? Esto se ha ido gestando. Entonces aquí es el no noto nada, lo que estás haciendo es gestar esa prevención y estás gestando salud, no enfermedad. Y ahí está también toda esa diferencia. Y luego que este tipo de suplementación, y además, si hablamos concretamente del glutatión también, lo que apoya es al sistema inmunitario, que ahí tenemos a todos nuestros soldaditos, ¿no? Para que estén bien, que estén fuertes, porque esa inflamación silenciosa les acaba agotando también. Entonces vamos a darles esa energía. ¿Qué otro problema tenemos cuando tenemos una disbiosis? Que no estamos detoxificando bien. Vale, nuestro mayor detoxificador es el hígado, pero como esté la microbiota mal y ese intestino mal, ¡pium! Otra vez vuelve. Entonces es como un círculo vicioso. Así que, ¿qué hace también el glutatión y esto? Ir al hígado para que esté fuerte y vaya detoxificando bien y va poniendo bien la microbiota. Es que al final todo es un círculo y es tan bonito, ¿verdad? El cuerpo, cómo funciona. Así que ahí lo tenemos. Sí, justo les comentaba el otro día que tenemos el círculo vicioso y el círculo virtuoso. ¿Vicioso en qué aspecto? Como mal, tengo microbiota mal, tengo digestión mal, me duele la cabeza, no duermo bien, bajo mis niveles de glutación, me enfermo frecuentemente. Ahora vamos a ver al revés. Como bien, tengo mi microbiota bien, absorbo bien los nutrientes, duermo bien, tengo energía, pienso bien. O sea, entonces, ¿en cuál estás tú? ¿En el vicioso o en el virtuoso? ¿Y qué es lo que puedes hacer? Ir modificando. Y tú y yo, ay, no, sabemos que las modificaciones en el estilo de vida no son del día a la mañana. No es de que, ay, ya mañana voy a comer súper bien, voy a hacer ejercicio, voy a meditar, voy a estar en paz con Dios, con la vida, con el mundo y con mi marido y con todo. No, es un proceso. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿O cómo le podemos ayudar a nuestro cuerpo para que este proceso sea más llevadero? Utilizar un suplemento como lo es New. ¿Por qué? Porque en lo que yo mejoro mi alimentación, mejoro mi microbiota, empiezo a consumir fibra, empiezo a mejorar mi gestión emocional, ¿sí? Yo ya le estoy dando a mis células el nutriente necesario para empezar a regenerar. No me tengo que esperar 3 meses, 6 meses a haber hecho un cambio para ir mejorando. ¿Tú qué opinas de esto, no? Que así es, efectivamente. Y es, mira, es como cuando yo tuve un problema de tiroides, ¿no? Y era el estrés, para que veáis el estrés hasta dónde llega. Cuando fui a la endocrina, ella me dijo, tómate el Eutirox. Y a mí, como no me gustan estas cosas, me fui al iriólogo. Me dijo, no, mira, tu problema es que el estrés está comiéndote todos los nutrientes y le está dejando a tu tiroides, Tiroides. pues echa un cisco, ¿no? Entonces, ¿qué fue? El ir dando mi suplementación mientras yo iba gestionando todo ese estrés. Y aquí es lo mismo. Voy dándote antes de que acabes con un burnout y con una historia que ya esté todo. Entonces, te ayudo. Y encima en este caso que sabes que es que llega a la célula, que es que no se va a quedar por el camino. Entonces vamos a ayudarle. Y mientras tanto, pues vamos gestionando, vamos viendo qué hacemos con ese estrés, nos ponemos en contacto con la naturaleza, meditamos, descansamos, nos conectamos con esos ritmos circadianos, la noche y el día. Si en realidad es volver a todos nuestros hábitos de siempre, ¿no? El volver a conectar con lo que sería vivir, pues como antes.
con la Como naturaleza y con los ritmos. y justo aquí, si pudieras dar 3 hábitos simples, fáciles, prácticos, que pueden empezar a implementar hoy mismo para mejorar la microbiota y la capacidad antioxidante del cuerpo, ¿cuáles serían? Yo para mí uno de ellos es gestionar el estrés, de verdad os digo. O sea, me parece que eso es fundamental, el ser consciente de cómo estoy y ahí para mí la respiración es, vamos, un recurso que está infravalorado totalmente. El 100%. ir aprendiendo, porque no respiramos, respiramos para sobrevivir, no para nada más. Entonces, la respiración me parece que es fundamental. El contacto con la naturaleza también, me parece que es otra. Es el mayor desestresante, ¿eh? Hay estudios, como hoy en día les gusta estudiarlo todo, pues ya han visto que efectivamente la naturaleza es el mayor desestresante y ahí tenemos también la meditación, ¿no? Bien, Y no, otra, perdón, paréntesis, es que vi en un estudio que con el simple hecho de que en la pantalla pongas un bosque, ya te desestresa. Es increíble, o sea, no sí, tienes posibilidad de salir a la naturaleza. Ponte en la pantalla una foto de un bosque y quédate mirándolo un periodo de tiempo de 5 a 10 minutos y eso baja el estrés. O efectivamente. del mar así, las olas del mar, o sea, increíble. Sí, 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 sí. Sí, eso yo también lo vi. Que si no tienes un jardín, que te pongas una pantalla o unas plantas en casa, ¿no? O sea, al final es tener es como ese contacto. Y el dormir. Yo creo que el dormir también es otro pilar súper importante. Que aquí en España pues tiendes a irte muy tarde a la cama y volver a coger esos horarios, ¿no? De ir acostándote antes, de cenar antes, de no tener las pantallas y todas estas cosas, que al final todo eso son disruptores de todos nuestros ciclos circadianos y afectan una barbaridad. Y son Totalmente. pequeños cambios, ¿eh? Tú quitas de tu habitación la televisión y dices, venga, pues voy a leer un libro y me voy antes a dormir y empiezas a ver que todo va a ir mucho mejor. Poquito a poquito, pasito a pasito, como me gusta decir a mí. Así debe ser. ¿Algún otro comentario, Noa, para finalizar nuestra charla? No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta acerca de la microbiota intestinal, de la nutrición, de lo que tenemos que hacer para, pues, mejorarla, cuidarla. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si no, algún comentario, Noa, para finalizar nuestra entrevista. Nadie dice nada, Cristal. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ainhoa. Muchas bendiciones. Gracias por esta maravillosa charla. Es importante poner atención en tus intestinos. Es más, les digo, pongan atención en cómo hacen del baño. Se escucha muy chistoso y dices, ay, no, ¿cómo voy a estar poniendo atención? Pero sí, es algo importante. Al final del día es Sí. parte de nuestro organismo y de nuestro día a día. Sí, que tengáis en cuenta de verdad que es una relación win-win y son los hábitos que nosotros nos vienen bien, a ella le viene bien y nos cuida. Es maravilloso y para mí es la clave de nuestra salud, o sea, está todo ahí. Ay, perdón, no Dime. escuché que Pili iba a hacer una pregunta, discúlpame, no hay ningún problema. A ver, puedes abrir tu micro. Pilar, quién sabe, pero bueno, es que puso aquí Bueno, que le bloqueé su pregunta. si no en el No, grupo, que no ponga fue la pregunta intencional. y ya Sí, está, ¿no? pueden Y ya escribirla, está. Y todo bien. o abrir su micro. Pues muchísimas gracias, hermosa. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy y gracias por Cristal por haberme invitado a este espacio. Compartimos y me encanta. Así que Bendiciones. Bye hasta bye. mañana en nuestro directo. Buenas noches. Bye bye.